Una mujer ha muerto asesinada y otras 3 están heridas graves en los 4 casos de violencia de género que hemos conocido también este fin de semana. En ninguno de ellos existían denuncias por malos tratos ni órdenes de alejamiento. Hola, Mario. Soy papá. Sí, tu papá de verdad. Ese hombre que desapareció de tu vida cuando tenías 5 años y del que no has vuelto a saber nada hasta ahora. Si esta grabación te ha llegado conforme a mis deseos, acabas de cumplir 20 años. Es el año 2028 y lo único que deseo es que estés preparado para que todo este horror no recaiga sobre ti. ¿Qué es esto?, preguntó Pandora. ¿Es un regalo para mí? No, Pandora. Esta caja me ha sido confiada por el dios Mercurio para que la tenga a buen recaudo. Me advirtió que si alguna vez la abría, iba a lamentarlo. Y yo le prometí que pasara lo que pasara, jamás la abriría. En 1995, en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada por la ONU, se firman una serie de medidas estratégicas a implementar por los estados en un periodo de 15 años. Con ellas se trataba de conseguir el empoderamiento social e independencia económica de la mujer, pero sobre todo, se hacía especial hincapié en la eliminación del maltrato hacia esta y la niña, como principal causa de esta determinación. Se había creado la llamada Agenda del Género. La tentación era demasiado poderosa. Pero en España, se transgredieron los principios fundamentales de Naciones Unidas. Y se violaron los derechos humanos al aplicarla. ¡Déjanos salir! Y Pandora no supo resistirse a ella. Se pueden establecer tipos penales que solo castiguen determinadas acciones cuando sean cometidas por hombres y solo cuando la víctima sea mujer. La desdicha se había escapado del tarro. Disculpe haber sido entendido bien. Si en un momento determinado el marido o compañero sentimental perpetra un acto de violencia doméstica contra su esposa o su compañera sentimental, estamos hablando de un delito de violencia de género. Sí. Si se produce una agresión a la inversa, no estaríamos ante un delito de violencia de género. No la contempla, no existe. Fundamentalmente en la discriminación positiva en materia penal. Esto no tiene parangón ni en nuestro tratamiento jurídico ni ninguno del mundo. Yo soy la esperanza. Consejo de Estado, Fiscalía y Consejo General del Poder Judicial se opusieron con firmeza en sus informes, y el Tribunal Constitucional nunca se vio tan atorado de recursos de inconstitucionalidad. Nunca jamás en la historia del avance de las mujeres, en las cumbres de Naciones Unidas, en las reivindicaciones de los grupos feministas, jamás se pidió la discriminación en los tipos penales. Pero el gobierno obligó al Consejo a realizar un segundo informe favorable. ¡Estúpida! ¡Ya no puedes detenernos! Y el Tribunal Constitucional, con María Emilia Casas a la presidencia y aún con casi la mitad de sus ponentes en contra, aplicó el derecho penal de autor y validó la ley. Hemos ido a la vuelta de un derecho penal de autor que solamente se ha aplicado en el régimen nazi y el régimen stalinista. Algo solo posible bajo el desconocimiento de la ONU, ya que este criterio es incompatible con la esencia de la organización, los derechos humanos. Pero, ¿cómo se ha justificado? Todo el dinero que hay aquí ¿Es mío? es tuyo. Por supuestísimo. Aquí traigo 58 informes a nivel internacional que nos dicen que la violencia en el ámbito doméstico no es unidireccional del hombre a la mujer, es bidireccional. No te voy a pagar otra O cosa. sea, que no tengo dinero ni sitio de morir. Me da igual que te busques la vida, que te vayas. ¿Cuál es la receta? Bueno, la que he roto. Sí, lo que me acabo de contar. Los cientos de estudios rigurosamente científicos concluyen que el varón difícilmente denuncia y desvela el maltrato sufrido, pero que las mujeres inician y perpetran los actos violentos en mayor medida. Las principales razones son la imposición de sus deseos, y solo, cuando se miden heridas, resultan ser mayores víctimas, pero por evidentes diferencias físicas.
Que quede claro que no hay acuerdo. No, que quede claro que tú me has dejado una secuela física. Defensa propia. Eso es defensa propia. Sí. Que se ha grabado todo en la cámara. Defensa propia. Qué fuerte. Bueno, pues defensa propia. Nos están haciendo vivir una realidad virtual. De hecho, aunque las víctimas masculinas no repercuten en los medios de comunicación, tan solo la suma de las aisladas notas de prensa, con los mismos parámetros que para el género, es ya un número muy superior a las cifras que muestran los documentos oficiales. Por otro lado, las diferencias físicas frustran la mayor parte de los asesinatos de mujeres agresoras, cosa que no sucede con los varones. Y al computar estos intentos con los homicidios consumados, no cabe duda de que, tal y como dice la ciencia, la violencia es simétrica. ¿Usted cree que todos los casos de la llamada violencia de género son fruto de la dominación del hombre sobre la mujer? Absolutamente. ¿Te vas a enterar? Esto es un delito castigado con meses de prisión. Una pelea mutuamente consentida. Cuando hay insultos recíprocos, se considera maltrato si lo hace el hombre y si lo hace la mujer, por supuesto que no. Los niveles de violencia en parejas lesbianas superan a los de heterosexuales. España siempre ha tenido una de las tasas más bajas de feminicidios de pareja, de Europa y del mundo. Sin embargo, tanto internacionalmente como a nivel nacional, en la periódica macroencuesta del Instituto de la Mujer, se justifican las políticas, leyes y presupuestos de género. En ella basta que una mujer responda a una sola de estas preguntas, a veces, para ser considerada maltratada, incluso en contra de su opinión. ¿No tiene en cuenta las necesidades de usted? ¿Le dice que todas las cosas que hace están mal, que es torpe? ¿No valora el trabajo que realiza? ¿Ironiza o no valora sus creencias? Esto jamás se le ha preguntado a un solo hombre, pero es la prueba oficial de la cantidad de maltratadores, junto con otros informes oficiales, de igual o menor rigor. ¿Realmente se busca adaptar las políticas a la realidad encontrada? ¿O enmascarar la verdad para justificar las políticas pretendidas? Hay un decálogo de actuación, de tratamiento de las noticias sobre violencia de género, donde se dice tranquilamente que lo que hay que hacer es manipular los datos, y estos acuerdos se firman con prácticamente todos los medios de comunicación de España. El control de los medios de comunicación siempre ha actuado como un poderoso virus epidémico que aliena lo más profundo del individuo, el pensamiento. Se subordina así la conciencia social, victimizando al grupo social que será beneficiado, y solidarizando al pueblo con la ejecución de métodos extremos. Métodos en los que se adoctrina, y que representan la erradicación de un mal, del que se culpa a un colectivo social, en todo su conjunto. Un mal sobredimensionado adrede, para enmascarar el verdadero fin perseguido. La imposición ideológica, como medio de obtención de privilegios por un colectivo, en detrimento de los derechos fundamentales del resto. La epidemia se asienta conquistando los puntos de control. En la ONU Mujeres, el país que más dinero da con diferencia es España. María Emilia Casas fue absuelta de serias acusaciones, pero sus tendencias y estrechas relaciones con el actual feminismo sí que resultaron evidentes. Inmaculada Montalbán es denunciada por amenazar al juez Francisco Serrano con retirarlo de su carrera por mantener un pensamiento desviado de la ideología de género. En poco tiempo, el juez termina siendo inhabilitado. Son solo algunos ejemplos de una larga lista.
La inmensa mayoría de la carrera judicial guarda silencio por miedo a ser represaliado como residente. Recordemos que, por ejemplo, el director del Instituto de Medicina Legal de Murcia ha sido cesado fulminantemente por decir también estos datos. De la investigación del CES sobre violencia doméstica en el año 2007, se desprendía que la alarma social estaba injustificada. A petición de los grupos feministas, el presidente del CES fue expulsado y el informe censurado. Ustedes han construido igualdad contra los hombres. ¿Se controlan y contienen las redes sociales? Víctima de desbocadas amenazas sociopolíticas, el diputado Toni Cantó hubo de retractarse ante todo el país, de datos detallados, en su Twitter personal, sobre unos sondeos presentados en tesis ante la Comisión Europea en el año 2010. Difundí datos no contrastados. Ahora mismo estoy en contacto, no están contrastados. Los datos contrastados no existen. Y es que algunos datos de esta tesis, realizada por el ex asesor del Consejo General del Poder Judicial José Luis Sariego, se encuentran a la espera de actividad política española, en Europa, respecto a su cotejación. Pero, ¿cuál sería entonces el leitmotiv?